Hola amigos, fíjense qué interesante ecuación exponencial tenemos por aquí. Es el desafío número 131. Como siempre puedes solucionarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta. Vamos a ver, por aquí nosotros tenemos 0,01 y sabemos que 0,01 es igual a 1 sobre 100. Muy bien, 1 sobre 100 es lo mismo que 0,01. Esto está elevado a la x más 3. Muy bien. Y esto es igual a la raíz cuadrada de 10. La raíz cuadrada de 10 podemos escribirla como una potencia. Escribimos pues el 10 va a ser la base de la potencia y el exponente va a ser una fracción. En el numerador va a ir el exponente del 10 que como no tiene se sobreentiende que es un 1. Y en el denominador va a ir el índice de la raíz, que en este caso, como es cuadrada, sería 2, ¿no? Entonces, todo bien hasta aquí. Ahora, el 100 que está en el denominador, por esta propiedad de los exponenciales, a la menos 1 es igual a 1 sobre a. Entonces, lo que tenemos nosotros es esto. En vez de tener 1 sobre a, tenemos 1 sobre 100. Podemos dejarlo en el numerador, pero tenemos que dejarlo como 100 a la menos 1. Entonces esto nos queda como 100 a la menos 1 y esto elevado a la x más 3. Muy bien. Del lado derecho pues no hacemos ningún cambio. Tenemos 10 elevado a la 1 medio. Perfecto. Ahora aquí tenemos una potencia de potencias. Tenemos que multiplicar este exponente por lo que tenemos afuera, el exponente que tenemos afuera. Entonces nos queda 100 y 1 por x menos 1 por x es menos x. Y menos 1 por 3 menos 3. Muy bien. Y esto va a ser igual a 10 elevado a la 1 medio. Muy bien. Para que exista pues una asimetría en ambos lados de la igualdad, la base tiene que ser igual en ambos lados de la igualdad o el exponente. Como la base no es igual, tenemos que conseguir que la base sea igual. El 100 se puede escribir como 10 al cuadrado. Muy bien, y esto va a estar elevado a este exponente de aquí, a la menos x menos 3. Y esto va a ser igual a 10 elevado a la 1 medio. Vamos a borrar esto de aquí para poder continuar. Entonces aquí de nuevo tenemos una potencia de potencias. Tenemos que multiplicar este 2 por el exponente de afuera. 2 por menos x, primero ponemos pues el 10, ¿no? Entonces tenemos 10. Y 2 por menos x es menos 2x. Y 2 por menos 3 es menos 6. Y esto va a ser igual a 10 elevado a la 1 medio. Muy bien. Ahora sí que tenemos pues la misma base. Así que podemos igualar los exponentes. Entonces del lado izquierdo tenemos menos 2x menos 6. Y del lado derecho el exponente es 1 medio. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer, porque nosotros queremos que la x sea positiva, es multiplicar por menos 1 toda la ecuación. Entonces me queda menos 1 por menos 2x es 2x positivo. Menos 1 por menos 6 es 6 positivo. Y menos 1 por 1 medio es menos 1 medio. Perfecto. Ahora sí vamos a despejar x. Del lado izquierdo tenemos 2x y del lado derecho vamos a tener menos 1 medio, que lo vamos a poner por aquí. Y también tenemos el 6 que va a ser negativo en el otro lado, ¿no? Entonces menos 6. Da lo mismo poner menos 6 menos 1 medio o menos 1 medio menos 6. Da igual. Entonces, esto lo pusimos a conveniencia para que se entienda cómo se hace esta resta, ¿no? Entonces me queda 2x igual 2 por menos 6 es menos 12 y menos 1 es menos 13. Entonces ponemos menos 13 sobre 2. Muy bien. Y finalmente de aquí obtenemos que x va a ser igual a menos 13 sobre este 2 de aquí pasa acá abajo al denominador a multiplicar por este 2 de aquí. Por lo tanto me queda menos 13 cuartos. Perfecto, hemos encontrado la solución para nuestra ecuación exponencial.
Impresionante, hemos pasado por muchas propiedades de los exponenciales y hemos llegado a la conclusión de que x es igual a menos 13 cuartos. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chao, chao.